Derecho hereditario. Disposiciones generales del derecho de sucesión. El derecho hereditario es una rama del derecho que es un sistema de normas legales que rigen las relaciones públicas para la transferencia de los bienes del difunto heredero a otras personas heredados. La fuente principal del derecho de herencia en Rusia es la sección 5 de la parte 3 del Código Civil. Por herencia se entiende 1. Bienes, por ejemplo, propiedad de vivienda, apartamento, tierra, etc. 2. Derecho de propiedad, por ejemplo, cualquier programa creado por el testador sobre el que tiene derechos del autor. 3. Obligaciones por herencia. Pasan no solo los derechos, sino también las obligaciones. Por ejemplo, si el testador tiene una deuda de préstamo, sus herederos se convertirán en cesarios de la deuda proporcional a la parte de la herencia recibida. Por todo lo anterior se llama masa hereditaria. El descubrimiento de la herencia es el momento en el que comienza la distribución de la masa hereditaria. Puede ser 1. Muerte humana. 2. Reconocimiento de la persona fallecida. También en la apertura de la herencia son importantes. 1. El tiempo. Es necesario determinar el momento desde el cual la persona es fallecida. 2. El lugar, donde el lugar de la apertura de la herencia, la legislación correspondiente, si se trata de un país extranjero, y se aplicará a relaciones legales hereditarias. El lugar de descubrimiento de la herencia está determinado por 1. En el lugar de la muerte, por ejemplo, una persona fue a otro país y murió. Allí se abrirá la herencia. 2. Por la ubicación de la propiedad. Si no se puede vincular el hecho de la muerte con un lugar específico, el lugar de descubrimiento de la herencia será donde el testador tiene el activo principal. Como herederos pueden actuar 1. Personas físicas. Una persona debe estar viva o concebida. Los muertos no pueden heredar. 2. Personas jurídicas, tanto de derecho privado como públicas, incluido el Estado, Estados extranjeros, organizaciones internacionales. El concepto de heredero indigno se refiere a los casos en el que el derecho ha matado o cometido algún otro acto ilícito contra el heredero. En este caso, el heredero pierde los derechos de herencia. Hay dos formas de herencia: por ley y por testamento. En el caso de que el testamento no esté escrito y no haya herederos, por ley que reclaman la herencia, la propiedad correspondiente se desvanece, se destina a los ingresos del Estado. Herencia por testamento. Un testamento es una transacción unilateral notariada a través del cual se realiza la posibilidad de disponer de su patrimonio en caso de muerte. El testamento entra en vigencia a partir de la apertura de la herencia. El testador debe expresar su voluntad en el testamento personal y tener capacidad de actuar. A la forma notarial del testamento se equiparan los testamentos redactados en condiciones especiales: estar en un viaje, en un hospital, en una expedición, en lugares de detención, en una unidad militar, que son certificadas por el jefe de la institución correspondiente, el capitán del barco, etc. La legislación de la Federación de Rusia se basa en el principio de la libertad testamentaria. El testador tiene el derecho a legar bienes a cualquier persona, privar a cualquiera de derechos de heredero por ley, o incluso a todos ellos varios, a todos los derechos de herencia, determinar las partes de los derechos legal, cualquier propiedad, incluida la que puedan adquirir en el futuro, incluir el testamento, cualquier orden, cancelar y modificar el testamento perfecto. La única restricción a la libertad de expresión del testamento son las disposiciones de la ley sobre la participación obligatorias en la herencia. Los padres discapacitados, el cónyuge, los hijos menores de edad y otros dependientes del testador heredarán independientemente del contenido del testamento, al menos la mitad de la parte que se adeuda a cada uno de ellos en la cesión de ley. Herencia por ley. La herencia por ley es la herencia en los términos en el orden definido por la ley y no anulada por la voluntad del testador. Se produce en ausencia o invalidez del testamento, o cuando queda pendiente una parte de la propiedad, o en uno de los casos en el que el heredero testamentario murió antes de la apertura de la herencia o se negó a recibirla.
La composición de los herederos por ley está determinada por el capítulo 63 del Código Civil de la Federación Rusa. Se subdividen de acuerdo con las colas de herencia. Los herederos de cada cola sucesiva heredan solo cuando no hay herederos de las colas anteriores. Los herederos de una cola heredan partes iguales. Los herederos de la primera etapa de la ley son los hijos, el cónyuge y los padres del heredero. Los nietos del heredero y sus descendientes heredan por derecho de representación la proporción del derecho por la ley que murió ante la apertura de la herencia o al mismo tiempo que el heredero pasa por la derecho de representación sus respectivos descendientes y se dividen entre ellos por igual. Los herederos de la segunda etapa son hermanos y hermanas, completos e incompletos. El testigador, sus hijos, es decir, sobrinos y sobrinas del testador, heredan por derecho de concesión. Sus abuelos, tanto por parte del padre como por parte de la madre. Los herederos de la tercera etapa son hermanos completos e incompletos de los padres del testador, tíos y tías del testador. Los primos heredan por derecho de concesión como herederos de la cuarta fila. Los bisabuelos y bisabuelas del heredero son llamados a heredar. La quinta fila son primos, nietos y nietas y primos abuelos. La sexta fila son primos, bisnieto y bisnieto, primos, sobrinos y tías. La séptima fila son hijastros, hijastras, padres y madrastras del heredero. Aceptación de la herencia. La herencia se adapta en la orden de sucesión universal, es decir, todos los derechos y obligaciones del testador, con la excepción de los relacionados con la identidad del testador, que están definidos por la ley, pasan al heredar y forma general. No es posible la renuncia parcial de la aceptación de la herencia o la aceptación bajo condición con unas reservas. La herencia aceptada se reconoce como propiedad del heredero desde la fecha de su apertura, independientemente del momento de la aceptación real o del registro de los derechos sobre la propiedad. Los herederos responden a las deudas de herederos solidariamente, pero dentro del costo de la parte de la herencia transferidas a ellos. La aceptación de la herencia se lleva a cabo mediante la presentación en el lugar de la apertura de la herencia al notario de la declaración del heredero sobre la aceptación de la herencia o sobre la emisión de un certificado de derecho a la herencia. Este tratamiento debe realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de apertura de la herencia. Se reconoce hasta que se demuestre lo contrario, que el heredero ha aceptado la herencia si se han realizado actos que demuestran la aceptación real de la herencia. Entre otras cosas, ha tomado posesión o administración la propiedad de la herencia, ha tomado medidas para preservarla, ha realizado gastos de mantenimiento, ha pagado las deudas del testador o ha recibido de terceros el dinero adeudado al testador.